Qué bueno es Dios, amén. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios nos ha regalado un hermoso y maravilloso día. Este es el día que ha hecho Dios para bendecir su vida y para bendecir la vida de los suyos. Escrito está que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Puede voltear a su lado y darle gracias a Dios por la persona que está con usted a su lado. Dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios porque le ha guardado, porque le ha protegido, porque lo trajo a este lugar, porque el día de hoy Dios tiene una palabra para bendecir su vida. En el corazón de Dios el día de hoy está el poder bendecir a sus hijos. Y Dios desea que esta mañana usted pueda recibir completamente el propósito de su voluntad. Oremos a Dios. El Señor Jesucristo, antes de partir, oró al Padre para decirle: abre el entendimiento, Señor. Porque Él sabe lo importante que es que el entendimiento nuestro esté abierto para poder escuchar, comprender, asimilar y guardar la palabra que tiene para nosotros. Por eso le dijo el Señor a sus discípulos, le pidió a Dios que les abriera el entendimiento para que comprendiesen la palabra. Así es que esta mañana nos ponemos delante de Dios y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón para que la palabra de Dios venga y haga aquello para lo que Dios la tiene preparada. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre, reconociendo, mi Señor, que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay más Dios. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado. Ahora te rogamos, amado Espíritu Santo de Dios, abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que tú traigas revelación, Señor, a nuestras vidas de lo que la palabra de Dios el día de hoy tiene para decirnos. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Saludamos esta mañana a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de este medio. Le damos gracias a Dios por aquellos que nos pueden ver no solamente en nuestra República Mexicana, sino también aquellos que nos están viendo fuera del país. La palabra de Dios en esta mañana tiene un mensaje que sé que es de bendición para la vida de cada uno de nosotros, porque cuando la palabra de Dios es expuesta, mis amados, jamás queda sin hacer aquello para lo que Dios le envía. Por eso esta mañana creo fielmente que usted y yo, a través de este mensaje, recibiremos una bendición especial. Abra su Biblia en el Salmo 3. Salmo 3. En estos últimos meses hemos estado hablando mucho acerca del Salmo 3 y sobre todo en un versículo. Si usted se acordará, hemos estado repitiendo continuamente lo que el versículo 3 declara. Y dice la palabra de Dios, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si usted se acordará desde el inicio de la pandemia, cuando nuestras autoridades empezaron a declarar que lo que se estaba viviendo era una pandemia que se había extendido hacia todo el mundo, y hablaban acerca de lo peligroso de esta pandemia, Dios mostró en nuestro corazón que el versículo 3 era para nosotros en estos tiempos. Y le reconocemos a Dios lo que dice su palabra: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ustedes y yo sabemos que cuando se utiliza un escudo es para protección. Pero el escudo al que nosotros estamos apelando no es cualquier escudo. No es cualquier escudo, no es un escudo hecho por ningún material que en el mundo exista.
No habría escudo capaz de poder guardarle contra el enemigo con el cual el mundo se está enfrentando en la actualidad. No ha sido capaz ni la economía ni la ciencia durante todo este tiempo para detener al enemigo que tenemos enfrente. Un enemigo que es invisible, un enemigo que es microscópico, pero un enemigo devastador que ha sido capaz de quitarle la vida a miles y miles de gentes. Y de entre ellos contamos a algunos hermanos nuestros de la fe. Por eso cuando declaramos en el Salmo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Amados, estamos apelando a un escudo sobrenatural. Un escudo sobrenatural capaz de guardarle en contra de cualquier enemigo. Y esto es algo de lo que el salmista tenía bien comprendido. Cuando ustedes y yo declaramos la palabra de Dios, y la declaramos no solamente porque usted y yo la hemos leído, sino porque la palabra de Dios se ha hecho vida en nuestra vida. Ustedes y yo no solamente comunicamos lo que la palabra de Dios dice, ustedes y yo damos vida de lo que la palabra dice, porque la palabra es vida. Y el salmista, el rey David, en ese momento estaba diciendo algo de manera sobrenatural, porque él lo había estado viviendo durante mucho tiempo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, dice el salmista. Cuando el salmista se refiere a mi gloria, es una expresión de honra. Tú eres mi honra, Señor. Tú eres el único que puedes honrar mi vida. Y el salmista hacía referencia a que tú eres mi gloria, tú eres mi honra, porque a cuántas gentes no se había enfrentado David que querían deshonrarlo. Y cuando el salmista dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, es una expresión que significa ofrecer la liberación. Cuando el salmista dice, el que levanta mi cabeza, él estaba seguro a quien estaba clamando, a quien le estaba diciendo que era capaz de ofrecer liberación para su vida en cualquier circunstancia que él se pudiera encontrar. Por eso desde el inicio de la pandemia, Dios mostró cuál era el único escudo capaz de poder librarnos de las circunstancias que íbamos a estar viviendo. Que no era capaz ningún gobierno en el mundo de poder ser el encargado de librarnos y protegernos contra todo esto. Pero mis amados, Dios es capaz. Dios es capaz de eso y mucho más. Dios es fiel. Ahora, ¿qué estaba pasando en la vida del rey David en esos momentos cuando escribió el Salmo 3? Mis amados, el rey David estaba pasando por un momento de angustia, de tristeza, por un tremendo momento en su vida cuando escribe el Salmo número 3. El rey David estaba enfrentando a un enemigo que no era cualquier enemigo. El rey David estaba enfrentando a un ejército poderoso que estaba detrás de él. El rey David estaba enfrentando a ese enemigo que no solamente quería quitarle el reino, sino que aparte quería quitarle la vida. El rey David estaba acostumbrado a enfrentar enemigos. Desde su juventud el rey David empezó a librar batallas, pero también desde su juventud el rey David aprendió en quién estaba su confianza. ¿En quién podía descansar? ¿Quién era el que podía librarle de cualquier adversidad que se le presentara?
Por eso cuando la palabra de Dios sale de tu vida, cuando la palabra de Dios sale de dentro de ti, guiada por el poder del Espíritu Santo, es una palabra que lleva autoridad. Es una palabra que hace cosas grandes y maravillosas en el momento de que es expuesta. Amados, el rey David tenía enfrente a un enemigo del cual al rey David le daba dolor y tristeza tener que enfrentarlo. Porque se trataba nada menos y nada más que de su hijo Absalón. Su hijo Absalón había tomado la decisión de levantarse en contra de su padre. Absalón había decidido levantar la mano en contra de su padre, pero no solamente Absalón quería quitarle el reino a su padre, sino aparte quería matar a su padre. ¿Se puede imaginar la situación en la que estaba viviendo David en ese momento? Él estaba acostumbrado a enfrentar a guerreros, estaba acostumbrado a enfrentar animales como lo hemos visto en su juventud, cuando dice, cuando el oso se acercaba a las ovejas o el león se acercaba a las ovejas, yo echaba mano de ellos y los destruía, porque Dios estaba conmigo. Pero también cuando se levantó el gigante Goliat, un hombre que era avesado, experto en las armas, experto en la batalla, enfrentando a un hombre que su virtud más grande era tener la confianza y la seguridad del Dios en el que él había creído. Goliat confiaba en su espada y en su jabalina. David estaba confiando en el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Por eso le dice, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía claramente cuando él mencionaba, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Qué podía enfrentar David? Animales feroces, hombres gigantes avesados en artes de guerra. Que el Dios en el que creía, el Dios en el que estaba confiando, no fuera suficiente y capaz para librarle de todas sus batallas. Pero ahora imagínate la tragedia en la que David estaba viviendo cuando se da cuenta de que al enemigo que enfrenta es a su propio hijo. Amados, esto no es algo que solamente pasó en aquel tiempo cuando el rey David enfrentó a su propio hijo. Esto es algo que en la actualidad los padres están viendo. Ver cómo sus hijos se levantan en contra de ellos. Ver cómo muchos hijos levantan la mano en contra de sus padres. Ver cómo los hijos le han perdido el respeto a sus padres y no solamente levantan la mano, les levantan la voz, los maldicen, los abandonan. Y el rey David en ese momento sabía lo terrible que era tener que enfrentar a su propio hijo en un campo de batalla. Por eso empieza el Salmo número 3 diciendo, versículo número 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Sabe? El rey David en un inicio estaba ajeno a lo que su hijo Absalón estaba maquinando. O sabía muy poco de lo que estaba sucediendo con Absalón. Pero sin embargo Absalón estaba urdiendo un complot para quitarle el reino a su padre, pero también para matarlo. Y la palabra de Dios en la segunda carta de Samuel, en el capítulo número 15,
Versículos 12 y 13. Segunda de Samuel, capítulo 15, versos 12 y 13, y dice la palabra de Dios: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David. Fíjese nada más lo trágico de esto. Su hijo y su consejero se unieron para traicionar. Consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Verso 13 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Absalón empezó a trabajar en el pueblo para que cada vez la gente pudiera seguirlo más a él y dejar, pero con maña. No crea que fue a la buena. Absalón hizo cosas terribles. Cuando la gente tenía que venir delante del rey, Absalón se ponía afuera y los detenía ahí para que no fueran con el rey, y empezaba a decir que el rey no tenía tiempo para atenderlos. Y de esa manera pues la gente necesitaba que alguien lo escuchara. Urdió esa mentira para que la gente empezara a voltear a ver a Absalón, que era el que les estaba poniendo atención. Y de esa manera ir quitando que pudieran ir con el rey. A base de puras mentiras y engaños, Absalón empezó a jalar a la gente para que se pusiera a favor de él. Ahora, ¿qué sucedió con Absalón? ¿En qué momento el corazón de Absalón se llenó de tanto coraje contra su padre? ¿Por qué esto? ¿Qué sucede con el corazón de los hijos que llega el momento en que se levantan en contra de sus padres? ¿Qué pasa con esos hijos? Absalón tenía un corazón lleno de resentimiento, de rencor, de amargura, de falta de perdón. Era lo que tenía Absalón. Algo muy parecido en la actualidad. Con hijos que tienen sus corazones llenos de resentimiento, llenos de rencor contra sus padres por razón o sin razón. Hijos que empiezan a no poder ver a sus padres. Y que no solamente no los pueden ver, sino que empiezan a maquinar de qué manera hacerles daño a sus padres. Ese fue el problema de Absalón. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y tenía un hermano que se llamaba Amnón. Y Amnón hizo algo terrible. Ultrajó a su hermana. Violó a su hermana. Y eso fue un dolor para Absalón. Y el problema de Absalón es que cuando sucede esta tragedia y se da cuenta que su padre sabe de lo que sucedió, su padre no tomó la medida adecuada en contra de Amnón. No hubo un correctivo, hubo un enojo solamente, pero no hubo un correctivo. ¿Cuántas veces sucede en los hogares que nuestros hijos cometen cosas terribles? Y nos enojamos muchos solamente, pero no hay un correctivo, no hay una sanción, no hay un momento para darles a conocer que eso no estuvo bien y tomar medidas de acuerdo a lo que cada hijo hace o cada situación tiene. Absalón se dio cuenta que su padre no hizo nada, pero su corazón se llenó de resentimiento. No hubo alguien a su alrededor para que pudiera aconsejar a Absalón que no era la mejor manera tener ese rencor, ese resentimiento, ese rechazo. La madre de Absalón era una mujer pagana, Maca, hija del rey Jesús de Siria. Una mujer que estaba acostumbrada a adorar a otros dioses.
¿Qué había alrededor de la vida de Absalón que pudiera haberle dicho, hijo, no está bien que esto tengas en contra de tu hermano? Porque Absalón lo primero que hizo fue matar a Amnón. La manera de vengar a su hermana Tamar fue matando a Amnón. Y ahí podemos ver cómo empieza Absalón a llenarse de esa amargura, de esa maldad, de ese resentimiento, que no fue de la noche a la mañana. Para cuando Absalón empezó a atentar contra la vida de su padre y a quitarle el reino, pasaron más de 10 años, Después de que Tamar fue violada por él, por Amnón. Pero qué importante es cuando nos damos cuenta que tenemos un hijo que está dolido, que está sentido, que tiene resentimiento, que tiene algo en contra de alguno de sus hermanos, o que tiene algo en contra de su padre, o que tiene algo en contra de su madre, para que nosotros, papás, que conocemos del amor, de la misericordia de Dios, podamos acercar con ellos y en lugar de echarle más fuego a la hoguera, podamos ser instrumentos de la gracia de Dios para que nuestros hijos puedan ser sanados interiormente, puedan ser libres del rencor, del resentimiento. Pero ¿cuántas ocasiones no podemos encontrar a un papá o a una mamá que favorece el resentimiento del hijo? Tienes razón, hijo, eso no debieron haberlo hecho contigo. Se portaron muy mal, te hicieron esto, mira, tú debiste haber... Y empezamos, en lugar de poder hacer instrumentos de gracia, somos instrumentos de maldición. Ojalá y Absalón hubiera encontrado una mujer piadosa, llena del temor de Jehová. Un abuelo que también tuviera esa capacidad de venir a abrazarlo y no minimizar lo que estaba sintiendo, que no se trata de minimizar, no pasa nada, no tienes nada, no, sí tiene. Sí necesita la atención, sí necesita acercarnos a ellos, sí necesitan que reconozcamos que están sufriendo, que se están doliendo, pero también necesitan saber que hay algo más grande y más poderoso que puede librarles de su rencor, de su resentimiento, de su amargura y no permitir que espíritus impuros vengan a sus vidas y hagan estragos en ellos. Cuando alguien tiene un espíritu de celo, cuando alguien tiene un espíritu de ese tipo, de resentimiento, de amargura, abre la puerta para que vengan espíritus impuros a hacer daño a la vida. Y un espíritu, amados, es el espíritu de homicidio. Absalón abrió la puerta y vinieron espíritus a trastornar su vida y uno de ellos fue el espíritu de homicidio, de tal manera que lo primero que hizo fue matar a su hermano y lo segundo que quería hacer era matar a su padre. Y esto lo vemos a través de las escrituras. Caín mató a Abel. Tuvo envidia, tuvo coraje. Y eso dio apertura para que el espíritu de homicidio viniera a su vida. Saúl tuvo envidia, tuvo coraje y también dio apertura al espíritu de homicidio y andaba matando a David. No lo logró porque Dios tiene propósitos para la vida de David. Los hermanos de José hicieron lo mismo. Tuvieron resentimiento de su hermano porque su padre aparentemente era el que más favorecía y los hermanos se llenaron de resentimiento, los hermanos se llenaron de coraje, le tenían envidia y también el espíritu de homicidio vino hacia los hermanos de José. No lo lograron, pero querían hacerlo. Por eso qué importante es, amados, cuando reconocemos que en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hijos, hay uno de ellos que trae un espíritu de amargura, hay alguien que tiene resentimiento, que tiene coraje. Porque si no atendemos esa necesidad, vamos a estar viendo lo que está pasando en la familia de David. Dele gracias a Dios porque usted no es una mujer pagana. Dele gracias a Dios porque usted no es un hombre pagano. Usted es un hombre de Dios que conoce lo que Dios dice en su palabra. Y que usted sabe que la mejor medicina en contra de la amargura y en contra del resentimiento y de todas esas situaciones es el perdón.
No hay manera que el interior de un hombre pueda tener sanidad si no hay perdón en su vida. Muchos hijos andan caminando miserablemente porque sus corazones están llenos de resentimiento. Absalón, llegó el momento en que ese coraje que tenía en contra de su padre se hizo manifiesto con una idea. Mi padre no merece el reino. Mi padre no merece vivir. Y tomó la decisión de ser el juez de la vida de su padre. Él ya sentía que estaba en la condición de poder serlo. Ahí en el capítulo 15, verso 4, fíjese nada más lo que dice Absalón, con esos pensamientos de resentimiento, de rencor, de amargura. Versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Imagínese un juez en esas condiciones. Imagínese lo que estaba pidiendo Absalón en ese momento. ¿Quién me diera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito. ¿Se puede imaginar los que tienen pleito con un juez como Absalón? ¿Qué iba a estar recomendando a Absalón? Mátalos. Deshazte de ellos. ¿No merecen vivir? Imagínense que un hijo venga con Absalón y le diga, oiga Absalón, mis padres son así y así. Mátalos. Qué terrible es eso, ¿no? ¿Valdrá la pena que como padres les hagamos caso a esas situaciones a nuestros hijos? Dos cosas fundamentales. Número uno, cuando tu hijo hace cosas que no están bien, no solamente le digas, ay, ¿por qué hiciste esto? Ellos necesitan darse cuenta que están mal. Ellos necesitan un correctivo que vaya conforme a la acción que tuvieron. David no lo hizo. Se enojó, pero no hizo lo que debió haber hecho. Absalón no tenía una madre cristiana, una madre que confiaba en Dios, una madre pagana. Y el abuelo, pues en las mismas condiciones. A veces pensamos los abuelos que el problema de los nietos es de los papás. Y yo hoy le tengo una noticia. A sus abuelos, Dios también a los abuelos les encarga a los nietos. La palabra de Dios dice claramente, dice, se les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que abuelitos, no se hagan a un lado de sus nietos. Papás, dejen que los abuelos, guiados por el Espíritu de Dios, definitivamente. Un abuelo que tiene el Espíritu de Dios, un abuelo sabio, un abuelo de Dios, pueda acercarse a sus hijos, pueda ayudarlo con ellos. Cuando David componía el Salmo número 3, regrese al Salmo número 3. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. ¿Quién puede decir que para alguien no hay salvación? Solamente Dios puede decirlo. Usted y yo no tenemos autoridad para decretar quién no es salvación. Eso que la gente dice muy comúnmente, esto ni Dios lo perdona. ¿Usted por qué se pone en el lugar de Dios? La gente no puede decir, esto ni Dios lo perdona. Amados, Dios perdona todos los pecados. Es más, Dios ha perdonado todo el pecado de la humanidad
en Jesucristo. Usted y yo sabemos que hay un pecado que no se perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el rey David dice, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Vuelva a 2 de Samuel capítulo 15 y vea el versículo 30. Con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó desde su monte santo. Y mire el momento en el que David tomó la decisión de escribir este salmo. Dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 15:30, dice, y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió, ¿cómo dice? Llorando. No crea que David, por la confianza que tenía en Dios, por la seguridad que sabía que Dios estaba con él y en él, no crea que por eso David decía, no pasa nada. Como que a veces tomar esa actitud también no es sano, no pasa nada. No, sí pasa. Y no puedes tapar el sol con un dedo. Sí pasa, tienes un problema muy serio delante de ti. Por eso David dice, subió cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Iba devastado David. Si alguien pudiera ponerse en este momento en los zapatos de David, o alguien recordar algún episodio de su vida cuando alguno de sus hijos se levantó de manera imprudente, de manera grosera, para señalarlo. Hay hijos que no han hecho propiamente el propósito de matar a su padre o a su madre, pero hay hijos que con su boca están continuamente haciendo ese estrago. O hay hijos que en su pensamiento. O hay hijos que están descubriendo la desnudez de sus padres por todos lados. A todo mundo le cuentan lo que hacen sus papás, lo que dejan de hacer, lo que no les dieron, y ahí andan acusándolos con medio mundo. Hijos, no tenemos derecho de descubrir la desnudez de nuestros padres. Usted no le puede andar diciendo a medio mundo lo que su papá y su mamá le han hecho. Usted tiene un Padre celestial. Usted puede doblar sus rodillas y puede clamar a Él para decirle, esto es lo que siento, esto es lo que me pasa, Señor, para que Dios empiece a obrar con poder de sanidad en su interior. Pero no hable de sus padres. ¿Sabe lo que le pasó a un hijo por descubrir la desnudez de su padre? ¿Recuerda un pasaje en las Escrituras? ¿De alguien que vio la desnudez de su padre? ¿Se acuerda quién era? ¿Mandé? ¿Quién? ¿Pero hijo de quién? De Noé. ¿Qué hizo? Vio la desnudez de su padre, ¿verdad? ¿Y qué hizo después de ver la desnudez de su padre? Fue a decirlo, papá está desnudo. ¿Qué debió haber hecho? Inmediatamente cubrirlo. ¿Qué deben hacer los hijos con los padres? Cubrirlos. No minimizar el problema que hay en ellos y los padres, no. No decir que no pasa nada, no. Reconocer como lo estaba haciendo David, estaba reconociendo. Dice David, cuando subió llorando. Pero no tenemos por qué andar descubriendo la desnudez.
Luego de repente pasa un papá por ahí y lo voltean a ver los miembros de la congregación y ¡uy! Porque ya el hijo se encargó de estarle poniendo el dedo. Eso no debe de ser. ¿Quieres decírselo a alguien? Empieza diciéndoselo a Dios. Y si Dios te muestra que hay alguien a quien se lo tienes que decir, Dios sabe a quién se lo puedes decir. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Fíjese el versículo 5, dice, yo me acosté. ¿Y qué hizo? Y dormí. ¿Usted cree que con tremenda tragedia, con tremenda situación, usted iba a poder dormir? ¿Sabe por qué pudo dormir él, el rey David? ¿Sabe por qué pudo dormir? Porque no solamente decía, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David confiaba, tenía fe, descansaba plenamente en el Dios en el que había creído. Por eso dice la palabra de Dios, me acuerdo de las cosas que has hecho por mí y me animo a seguir adelante. Él se acordaba de que Dios lo libró de este y lo libró del otro y lo libró de aquel. Por eso David tenía la seguridad. Señor, yo pongo delante de ti lo que está sucediendo. Y mire lo que dice el versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí. Capítulo 4, en el Salmo 4, versículo 8 dice, y en paz me acosté y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Para David todavía no llegaba el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, no llegaba a él. Pero lo que sí había llegado a David era el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 4, 6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos y sean conocidas delante de mí todas vuestras peticiones en acción de gracia y oración y ruego. ¿Y qué dice después de eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto entendimiento? Todo entendimiento. ¿Guardará? ¿Qué va a guardar esa paz? ¿Y qué más? Fíjese qué importante es que exista congruencia. La paz de Dios guarda el corazón del hombre y el pensamiento del hombre para que esté realmente descansando. Porque si tú dices, yo tengo paz en mi corazón, pero mis pensamientos me siguen dando lata, no duermes. Esa paz que es sobrenatural, esa paz que viene de parte de Dios, guarda tus pensamientos y guarda tu corazón. Y David dice, yo me acosté y dormí. Lo mismo que el apóstol Pedro en Hechos 12:6. En Hechos 12:6 estaba el apóstol Pedro en la cárcel, tenía a un guardia aquí y a otro guardia aquí y a otros enfrente y estaba con 2 cadenas y él estaba dormido. Porque solamente, como dice el Salmo, el versículo 8, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Inmediatamente por eso dice, ¿por qué se pudo dormir? Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Puede haber 10 millares de gentes, puede haber un ejército grandísimo enfrente de mí, pero tú eres mayoría de todos. ¿Se acuerda? Viene corriendo Giese y le dice a su señor, le dice, nos están rodeando. Y voltea y le dice, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amado, el cielo, el reino de los cielos está de parte suya. Todo el reino de los cielos, y no son poquitos, todo el reino de los cielos está de parte suya. David sabía quién estaba de parte de él. Por eso David dice muy claramente, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Hoy quiero decirle que es bueno confesar la palabra de Dios. Hoy quiero decirle que es bueno creer que la palabra de Dios dice tal cosa. Pero hoy también quiero decirle que la palabra de Dios nos dice de qué manera debemos estar
para que la palabra actúe en nuestras vidas. Cuando David dice claramente, tú eres escudo alrededor de mí, David lo estaba diciendo y sabía que la condición en la que se encontraba era la adecuada para que Dios fuera escudo alrededor de él. Salmo 18:30 dice, ¿para quién es escudo el Señor? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que, ¿qué? Esperan en Él. O sea, usted puede decir, tú eres escudo alrededor de mí, pues usted no está esperando en Él no es su escudo. Usted debe creer que Él es el escudo sobrenatural que usted y yo necesitamos. Salmo 115:11. Salmo 115:11 dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Pero ¿qué dice? Los que teméis. ¿Y qué es el temor a Jehová? Apartarse del mal. Quiere decir que si usted y yo estamos esperando en Él, apartados del mal, usted puede decir, tú eres escudo alrededor de mí. No solamente por decirlo. Pero David sabía muy bien lo que estaba sucediendo en su vida y él sabía que con toda tranquilidad podía decirlo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Sabe que esa expresión, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, es una expresión de desprecio? O sea, Señor, desprecia a todos aquellos que se han levantado contra mí. Y cuando dice, los dientes de los perversos quebrantaste, eso significa, cuando le quebrantas los dientes, les quitas el poder. Quítele a un león los dientes y las garras y lo va a tener como gato a su lado ahí jugando. Y eso era lo que decía, quítale los dientes. Quítales su poder, desármalos. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Mira el corazón de David. David estaba siendo perseguido no solamente por su hijo, había un pueblo que se había levantado en contra de él. Pero cuando David empieza a pedir bendición, no solamente pide bendición para los que lo siguieron, David pidió bendición aún para aquellos que andaban en contra de él. El corazón de David no se llenaba de amargura ni de resentimiento, porque en el corazón de David había algo mucho más grande que esas emociones negativas. Estaba la presencia de Dios en su vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esas emociones negativas entraban y salían porque no podían encontrar cabida en su vida. Por eso es que David no solamente pide por aquellos que lo siguieron en los momentos difíciles, sino también dice, fíjese lo que dice, sobre tu pueblo sea tu bendición, sobre todos. Hay algo importante que nuestros corazones deben de tener y se llama amor, amados. Por eso el Señor declara cuáles son los 2 mandamientos. El número 1 y el más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo. Porque dice, ahí se cumple toda la ley y los profetas. David amaba a Dios sobre todas las cosas. Y amaba a su prójimo de la misma manera. Yo quiero invitarlo el día de hoy a que sepa que para Dios no van a suceder cosas en las que Dios no tenga que poner orden. Aunque David tuvo la noticia de que
su hijo Absalón ya estaba sin poder, inmediatamente David dijo, no le hagan daño, no lo vayan a lastimar, guárdenlo, yo como rey se los estoy pidiendo. Cosa que no sucedió. Absalón tuvo que pagar con su vida la rebeldía, el pecado que cometió, pagó con su vida. Pero David pidió que no le hicieran daño. Usted y yo no podemos estar pidiendo que le hagan daño a los que nos hacen daño. Usted y yo tenemos que pedir que Dios los bendiga. Usted y yo tenemos que estar pidiendo que Dios toque sus vidas para que se arrepientan. Pero no podemos pedir que a ellos les vaya mal. Salmo 3 es un salmo hermoso y maravilloso que el rey David compone en momentos muy tristes, muy difíciles de su vida, muy angustiantes, porque la mano de su hijo se levantó en contra de él. Póngase de pie, por favor. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44 nos recomiendan. Eso es algo que hizo el rey David. Bendijo a los que lo maldecían. Oremos a Dios. Es importante que nosotros veamos el corazón de nuestros hijos, que nos demos cuenta si hay algo que está pasando en sus vidas, que no lo minimicemos, que pongamos acción cuando es necesario y correctivo cuando es necesario. Cuando cometen faltas importantes, ellos deben de tener correctivos importantes. No es suficiente que le digas, ay hijo, ay hija. Dele gracias a Dios, porque usted tiene al escudo sobrenatural. Tú eres escudo alrededor de mí, oh Jehová, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo en esta tarde, por bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, por haber rescatado nuestras vidas, por darnos tu vida, Señor Jesucristo. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por ministrar, Señor, día con día, Señor, nuestras vidas. Gracias por darnos a conocer, mi Señor, que todo el resentimiento, el rencor, que la falta de perdón, mi Señor, lejos de hacer un beneficio en nuestras vidas, nos quitan la vida, Señor. Hoy te ruego, mi Señor, que tú traigas bendición de sanidad interior a la vida de todos aquellos que están viviendo en amargura por alguna situación de la cual hemos hablado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que ese amor tuyo, Señor, que ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, mi Señor, sea suficiente y capaz para sacar toda emoción negativa, todo aquello que daña, todo aquello que resta nuestros días, Señor, todo aquello que hace que vivamos de manera miserable, porque para eso no vino el Señor Jesús, sino que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios recuerde la palabra que el día de hoy hemos escuchado. Amén. Bien, vamos a pasar a recibir la cena del Señor.